efectivamente hoy, con la ayuda de Dios, el apoyo de la Universidad del Consejo de Desarrollo, pues se está prácticamente iniciando un proyecto más, una fase más del proyecto de lo que es el centro universitario acá en el municipio de Santa Cruz de Quiché. Y pues esperamos en Dios que con esta otra fase vamos a levantar o seguir levantando lo que va a ser las instalaciones del centro universitario. Y pues insisto, hoy con la colocación prácticamente de una fase más, esperamos en Dios que con esto los jóvenes tengan la oportunidad de poder tener un edificio propio donde poder recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la planificación que se tiene, está contemplado la perforación de un pozo, parte del alcantarillado, la circulación perimetral del mismo, algunos encaminamientos que, insisto, va a ser de mucha utilidad para los jóvenes, las señoritas que asisten al establecimiento educativo, y sobre todo estamos pensando en las próximas generaciones que creemos nosotros que van a tener más comodidad para poderse preparar académicamente en el nivel superior. Sí, claro, este proyecto viene de sus inicios desde el año 2009 con esta infraestructura con la cual ustedes ven acá. Ha sido un proyecto que se ha quedado dormido, por decirlo así, durante casi 8 o 9 años. En el 2016 se retoma este proyecto para darle vida. No se logra ejecutar más que el 20%, que es la construcción de estas plataformas que representaban un riesgo bastante alto para las instalaciones. Y el año pasado, gracias al apoyo de sociedad civil, logramos priorizar un proyecto de 2.5 millones de quetzales para lo que es el mejoramiento de estas instalaciones. Esos son o van a ser ejecutables este año. Precisamente hoy estamos dando ya el banderazo de salida oficialmente con la empresa constructora, y la intención del día de hoy es, junto con sociedad civil, darles ese reconocimiento y ese agradecimiento por haber priorizado el proyecto para nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, tener y contar con la presencia del señor alcalde municipal, quien es la unidad ejecutora del proyecto, tener también a la empresa constructora para de alguna forma comprometernos todos en que el proyecto se lleve a cabo, tanto en tiempo como en calidad, que es lo que estamos deseando para nuestra universidad. Claro, es un proyecto a largo plazo que ha venido más o menos desde los años 2006, 2007, cuando los primeros fundadores del comité de la universidad, algunos de ellos ya fallecidos, iniciaron con este sueño de tener en Quiché un centro universitario para educación superior. Se han venido haciendo varias gestiones desde varias instancias, y el día de hoy el sistema de consejos de desarrollo a nivel departamental, en coordinación estrecha con la municipalidad y la Universidad de San Carlos, están iniciando una fase más del proyecto para habilitarlo y poderlo utilizar a más tardar el año 2020 y poder tener ya entonces alumnos estudiando acá en horario normal de lunes a viernes y poderle dar vida al edificio que se ha construido. Es fundamental el apoyo municipal porque la coordinación de la ejecución se hace a través de la MUNI como la unidad ejecutora de la obra. La municipalidad administrará los recursos que son asignados al sistema de consejos de desarrollo, y la municipalidad es la responsable del seguimiento físico a la obra y también de la asignación de recursos de la gestión ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Toda la fase de seguimiento físico y financiero es la parte fuerte, donde la municipalidad cobra un papel importante para mantener la fluctuación de los recursos para la ejecución.